Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino. Es un espacio dedicado al estudio sistemático de las Sagradas Escrituras con el objetivo de obtener lecciones hermosas de ayuda espiritual para nuestras vidas. ¿Qué les habla? El Dr. Gerson Castillo, médico cirujano, y es un privilegio estar con ustedes analizando estos temas. Hemos estado hablando sobre los dos pactos y vamos a continuar hoy también, pero antes oremos juntos. Señor nuestro, una vez más pedimos tu presencia en nuestras vidas, en nuestros corazones. Abre nuestras mentes para entender tu palabra, para comprender tus caminos y amarte y alabarte por ellos. En el nombre del Señor Jesús lo rogamos. Amén. Ayer estábamos hablando cómo Abraham recibió una versión propia del pacto, no un nuevo pacto, sino el mismo pacto que Dios ahora se lo explica a él en forma personal. Pero, ¿qué pasó con Abraham? Todos sabemos la historia. Él se desesperó porque no nacía el hijo de la promesa. Más bien, su esposa, pienso que Sara lo veía nervioso, lo veía hablar sobre el tema, lo escuchaba que sus comentarios eran medio dudosos, ya tenía más de casi 100 años, más de 99 años, 100 años, y no había señales del hijo de la promesa. Entonces, Sara, como buena esposa, tuvo una brillante idea. Bueno, ya que no puedo yo tener hijos, no te puedo dar hijos, ¿por qué no tienes hijo con una de las siervas? Y Abraham falló, aceptando a su sierva como su esposa. Abraham pensó que estaba ayudando a Dios. Y cuando habló la última vez con el Señor, recuerden que le dijo, el Señor le repitió la promesa y él le dijo, pero ¿qué tendré si ando sin hijo, no me has dado prole? Y este Damaseno, el de que nació en mi casa, dijo, será mi heredero. Y Dios le dijo, no, vas a tener un hijo propio. Pero eso fue después que ya Ismael había nacido, ya tenía casi 14 o 15 años. Todavía él le reclamaba al Señor por la promesa. Pero la idea de Sara, años atrás, había sido aceptada por él en base a su debilidad. Esta es una lección para nosotros. Los grandes hombres, los profetas de Dios, los amigos de Dios, también fallaron. ¿Y quiénes somos nosotros para querer ser siempre perfectos y tratar de hacer las cosas por nuestra cuenta sin depender exclusivamente de Dios? Y entonces la idea de Sara fue tomar a una sierva, Agar, para que naciera un hijo, y nació Ismael. Y Abraham creía que estaba ayudando a Dios, hasta que un día vino Dios, ya como a los 13 años más tarde, y le dice, el próximo año a esta fecha, tu esposa Sara va a tener un hijo. Y me llama la atención algo que sucedió aquí. Dice la Biblia que Abraham se rió y dijo, a un hombre de 100 años le van a hacer un hijo. Pero Dios no dijo nada. Y sin embargo, después, cuando estuvo con Sara, cuando él pasó por la tienda de Sara, cuando iba en viaje a Sodoma, ¿se acuerdan? Que el Señor le dice a Abraham, por este tiempo, el próximo año, tu esposa Sara va a tener un hijo. Y Sara estaba escuchando en la tienda y dice la Biblia que se rió. Y el Señor dice, ¿por qué se ha reído Sara?
Y ella dice, no me he reído por miedo. Y yo digo, sí te reíste. Me llama la atención que el Señor a Sara le recrimina que se rió, pero a Abraham no se lo tomó en cuenta. Tal vez la risa de Abraham fue finalmente, un hombre de 100 años va a tener un hijo. Y la risa de Sara, a la hora que voy a tener un hijo, ¿quién se le ocurre? Me imagino que tal vez las actitudes eran distintas, por eso el Señor actuó en forma diferente. Pero el tema de esto, mis hermanos, es que el resultado de esta situación de tener un hijo con la sierva y un hijo con su esposa creó un conflicto. De hecho, representan los dos pactos. El pacto por las obras, que se dice que se dio en el Sinaí, pero ya estaba ahí, y que también se manifestó en Caín. Cuando Dios le pidió a Caín y Abel un sacrificio, era un corderito que representara al Cristo venidero, al Cordero de Dios. Pero Caín quiso hacer las cosas por su cuenta y dijo, no, yo soy labrador de la tierra, yo tengo mejores frutos, yo no tengo ovejas, y le voy a traer lo mejor al Señor. Y esa es una lección también para nosotros. No es lo que nosotros creamos que es lo mejor para el Señor, sino lo que el Señor te manda que hagas. Y entonces Dios mantiene su pacto con las generaciones que siguieron sus caminos. Y Caín, sabemos la historia, también sabemos que Abel pagó con su vida su fidelidad. Pero continúa el conflicto ahora entre la salvación por las obras, que es representado por Ismael y Agar, y la salvación por la fe, que era por el hijo de la promesa. En realidad, el nacimiento de Ismael no tenía nada que ver con la promesa. No tenía nada de milagroso ni maravilloso. Una muchacha joven, me imagino Agar, entre los 25 o 30 años o menos, fuerte, hermosa, lo más probable que ella pudiera tener un hijo sin problema. Y lo tuvo. Y entonces Abraham pensó que le había echado una manito al Señor. Y su esposa, una mujer anciana, 90 años, tal vez no tanto para ese tiempo, pero ya había entrado en la menopausia, dice la Biblia, ya no podía tener hijos. Todo era simplemente cumplimiento de un milagro de Dios por cumplimiento a la promesa que había hecho en el nuevo pacto. El nuevo pacto que partió desde el Edén, cuando Dios les promete a Adán y Eva un Salvador venidero y les da la ley de las ceremonias, de los sacrificios, la ley ceremonial, para que ellos recuerden y siempre apunten hacia el Salvador venidero, que era el que les iba a quitar sus pecados. Porque la sangre de los corderos y de los machos cabríos y de los becerros representaba, no podía quitar el pecado, y el apóstol lo dice a los Gálatas, no podía quitar el pecado, lo único que quitaba el pecado era la sangre del Señor Jesús, el Hijo de Dios. Y si ustedes quieren saber, en los 1400 y tantos años que pasaron desde Israel, en el desierto del Sinaí, hasta que vino a nacer el Mesías, se sacrificaron más de 1 millón de corderos, en la mañana uno, en la tarde otro, todos los días, además de otros sacrificios que se hacían. Y podríamos decir miles, cientos de miles y millones. Pero eso nunca quitó la culpa a nadie. Simplemente ponía sus manos, confesaba sus pecados y aceptaba por fe que un día vendría un Cordero de Dios que sería capaz de perdonar y salvar para siempre. Por gracia, porque el pacto es un pacto de gracia. Y recién, cuando vino Cristo, se cumplió, y la sangre de Cristo, como vamos a ver luego, es la que nos limpia de todo pecado. Gracias por su atención. Quiero invitarles a despedirnos con una breve oración. Señor, gracias por tu palabra una vez más, porque el Cordero de Dios, que murió por nosotros en sacrificio para salvación nuestra, nos asegura la vida eterna contigo para siempre. Gracias en el nombre del Salvador. Amén.